Aló, aló, probando, un, dos, dos. En
buenas tardes, hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Muchos se estarán preguntando si se hace los días jueves, pero se planeó hacerse hoy por el tema de que mañana es 24, usted tiene que salir, planear su cena navideña, quizá ir a sus familiares. Los saludo en nombre del Señor y antes de orar, lo que usted está viendo en la tele, lo que yo estoy viendo en la tele, violencia, robos, portonazos, ya el apóstol Pablo en su palabra al joven Timoteo le aconseja. Y permítame, no lo busquen en su Biblia, solamente yo voy a leer en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Este es el consejo que el apóstol Pablo le está dando al joven Timoteo y que para nosotros su palabra. Ahora le quiero hacer una invitación. Donde quiera que usted esté, atrás del televisor, en el celular, le voy a pedir que estén en pie en sus hogares. Y quiero que vayan a solas a Dios. Y en un momento yo lo levanto en oración. Vamos, vayan a solas a Dios y en un momento yo lo levanto en oración. Señor, buen Dios, le doy muchas gracias por este día más de vida que usted nos da, por estar reunidos ante su presencia, buscando su rostro en oración. Como en su palabra, en 2 de Timoteo, que acabo de leer, Señor, el apóstol Pablo le aconseja al joven Timoteo, en los tiempos postreros, es decir, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Y lo que nosotros estamos viendo, Señor, violencia, portonazo, asalto, de todo, Señor. Y le dice también, hay hijos que no aprecian a sus papás, de todo, Señor. Buscan los deleites de este mundo en vez de buscar a usted. Pido por estas personas para que acepten a Jesús en su vida. Y el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, esto evita, tenemos que evitar esto, Señor. Gracias, Señor, quédese en medio nuestro y todo lo que se haga en este día, que sea usted honrado. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, después de orar al Señor, comunicarlo, buscar su rostro en oración, vamos a cantar un tradicional himno que dice Noche de Paz. Oh
tiempo de oración. Aquí llegaron, este es mi celular. Saludo del hermano Alex a la iglesia, que tengamos una linda tarde y un culto en el Señor, en nuestro Señor Jesús. Gracias, hermano Alex. Sí, de verdad, todos los días que el Señor nos da son bonitos, más cuando estamos adorando su nombre. El hermano Víctor Cornejo dice: buenas tardes, querida iglesia, ya en familia, conectados. Qué bonito es que ya están como familia conectados. De nuevo el hermano Alex Zuco dice: agradezco al Señor por su gran amor y su misericordia, son nuevas cada día, especialmente el saber que como el día 25, vivir en nuestra unidad para acompañar, creo que dice, sí, para acompañar. Entonces, no veo muy bien, sí, pero bueno, disculpen, hermano, que yo no manejo el celular, pero son los saludos de nuestros hermanos. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro primer tiempo de oración. Le voy a pedir a mi pastor, nuestro amado pastor, que está chocho porque es abuelo, recuerden que es abuelo, está creciendo el bebito, entonces va a tener su primer tiempo de oración. Hermano, le invito a orar donde ustedes estén, por las peticiones que el pastor acá a mi lado izquierdo va a compartir. Pastor. Hola, hermano, buenas tardes. Quiero agradecer al Señor por este tiempo y vamos a tener nuestro tiempo de oración por algunas de las peticiones que están aquí ahí en el chat. Oremos y pidamos al Señor también por todas estas peticiones y varias ahí que se van a ir sumando. Señor, queremos agradecer porque nos das este tiempo especial de oración, este tiempo en el que podemos reunirnos, congregarnos de esta forma que tú has querido para este tiempo. Qué lindo es pensar, como dice ahí el texto: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, y esa es nuestra esperanza, esa es tu promesa y es nuestra esperanza. Nos aferramos a ella y queremos que tú puedas, Señor, estar tomando nuestra vida. Gracias porque podemos poner en ti todas nuestras cargas, todo lo que pueda pesar en nosotros, todo lo que pueda estar haciendo un exceso de peso en lo espiritual, tal vez en lo emocional, en todas las cosas que podamos estar viviendo con todo este virus y complicaciones que pueden venir a través de eso. Gracias porque en medio de todo tú nos puedes y nos sustentas día a día y no dejarás para siempre caído al justo. Siempre tu mano está ahí para levantarnos. Por eso que agradecemos, Señor, porque podemos tener esta reunión en la que podemos orar, dirigirnos a ti y podemos, Señor, acudir a ti a través de este tiempo. Queremos pedir, Señor, ahí está Víctor, está Alex compartiendo. Pensamos en Víctor, que tiene ahí a Nadia con complicaciones de salud. Pedimos para que tú le bendigas, le ayudes, Señor, a ella. También en todos los exámenes, el tiempo que ella tiene también para esta operación, que tú le ayudes, les puedas estar bendiciendo. También pedimos, Señor, para que puedas estar ayudando a Luis en su salud. Ha estado también complicado de salud estos días. Te pido para que le bendiga, le ayudes en este tiempo, que puedas estar obrando en favor de cada uno de los hermanos que están con complicaciones de salud. Alex agradece al Señor por su gran amor, las misericordias que tenemos de Dios. ¿Cómo no agradecer a ti? Son nuevas cada día tú renuevas tu misericordia hacia nosotros. Si no fuese de esa forma, ya hubiésemos sido consumidos, tal cual como nos dice tu palabra. También dice Alex, el saber que un día como este 25 vino a vivir en nuestra humanidad para acompañar nuestro caminar y darnos libertad. Gracias, Señor. El domingo pensábamos, qué hermosa verdad el saber que Dios está con nosotros. Y cómo no disfrutar de su presencia, cómo no disfrutar de su perdón, cómo no disfrutar del porvenir, no importa lo que venga. Gracias porque
el Señor Jesús vino a este mundo a morir por nosotros, y ayúdanos para que estos momentos en que estamos congregados, conectados ahí a través del internet, podamos tener en nuestra mente también esta verdad en nuestro corazón, que nos animen, nos ayuden y podamos seguir viviendo para tu gloria. Osvaldo, agradecer porque el PCR de Moisés salió negativo, y también bendiciones para la iglesia. Gracias al Señor por Moisés, por su práctica. También gracias por cuidarlo y que no salió complicado el examen que le hicieron del PCR. Y gracias porque también eso es una respuesta tuya. También Nisi estaba pidiendo y está pidiendo ahí por su papá, pedir la oración por la salud de mi padre. No se ha sentido bien esta semana y está también esperando el resultado del PCR. Que tú le ayudes. Sabemos que estamos en tus manos, y pensando en eso, ¿cómo no agradecerte? Porque a lo largo de toda esta pandemia, mis hermanos de la iglesia no se han contagiado, y tú has puesto tu mano sobre la iglesia en cuidar la salud, en cuidar la provisión. Tú has puesto tu mano sobre la iglesia, Señor, proveyendo lo necesario para cada familia. Gracias también, Señor, porque hemos podido compartir de lo que tú das, hemos podido compartir de la provisión tuya en los alimentos. Hemos podido ver también hermanos que están bien de salud, hermanos adultos, hermanos ancianos que están también disfrutando de una salud sin complicaciones a pesar de todo lo que está pasando alrededor nuestro. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias porque también tú nos bendices. Te pido para que bendigas al hermano Rafael, pensando siempre en él, en lo difícil que es en este tiempo también el estar dializándose 3 veces a la semana, que tú le ayudes también, le guíes, le bendigas en cada momento que él está con todas esas complicaciones. Te pido también por Fabi, por su papá, para que le ayudes en este tiempo, en este proceso que les toca vivir a ellos con la salud de su papito. Ayúdales, Señor, bendíceles, fortalece a Fabi, que está también atendiendo a su papá, a su familia, a quienes se están rodeando y están siendo afectados también, y que tú les ayudes, les sostengas como solo tú lo puedes hacer, y que podamos, como dice tu palabra ahí en Efesios, que podamos fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza. No tenemos nosotros ninguna algo especial que en lo que podamos refugiarnos, sino solamente en ti, Señor. Guía nuestra vida, ayúdanos, guía todo lo que tienes para cada uno también, y ayúdanos a disfrutar estas fechas especiales para nosotros, tal cual como compartía Alex, que realmente el sentido y la motivación sea el recordar que tú viniste a este mundo a morir por nosotros, y que personas que no te conocen, como compartíamos ayer con aquellas personas del campamento, puedan seguir escuchando de ti, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y guíanos para que podamos glorificarte en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tuvimos comunicando con nuestro Señor, a pesar de todas las cosas que estamos viviendo, dice su palabra que no te dejaré ni te desampararé. También dice, esfuérzate y sé valiente, y todo te saldrá bien. Y también el Señor Jesús, cuando estuvo con sus discípulos para irse al cielo, dijo, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son sus promesas, queridos hermanos. En esta pandemia, en el estallido social 2019, en esta pandemia, lo que venga, estamos al alero de Dios y estamos cuidados por el Señor. Usted como papá, usted como mamá, yo como papá, mi esposa como mamá, cuando los niños eran chiquitos, ahora que están grandes, y sus hijos que están grandes, o sus nietos, usted los va a cuidar. Más el Señor con nosotros, porque Él es bueno. Él cuida de las aves, dice su palabra, del cielo, que no hilan ni guardan en granero, y Dios los alimenta. Dice la palabra que nosotros valimos mucho más que ella. Bueno, para seguir, vamos a seguir cantando un hermoso himno que dice, Santa la noche. Hágalo en la presencia.
Bueno, hermanos, un hermoso himno, Santa la Noche. ¿Qué sería, hermanos, para los magos cuando vieron la luz, sea la estrella que le guió y ver el pesebre? Pero no se preocupen, nosotros vamos a ver al Señor cara a cara. Decía el himno ahí, así humilde, en un humilde pesebre vino Él a nacer. No tenía dónde pasar la noche, estaban todas las tabernas o los lugares ocupados, pero había un pesebre y ahí nació nuestro Salvador, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, vamos a pasar al segundo tiempo de oración y le voy a invitar, disculpen, a mi querido hermano Carlos Núñez, que él va a dar los saludos todos y el tiempo es suyo, hermano Carlos. Amén. Saludo a todos los hermanos. Disponemos nuestro corazón para nuestro segundo tiempo de oración y vamos a ver algunas de las peticiones que están en el chat. Nuestro hermano Sergio Castro nos saluda y nos pide la oración por una hermana que recibió el Señor ayer cuando los hermanos fueron al campamento. Así que Amén. vamos a estar orando por esa vida, gracias al Señor por ella. Y saludos a Agustín también, que nos escribe en el chat, saludándonos, esperando que en esta reunión podamos aprender más y aumentar nuestra fe. Amén. Amén. Así sea. Amén. El sentir que quiere el Señor que tengamos, que aumentemos nuestra fe. Amén. Cerremos nuestros ojos en casa y oremos al Señor. Te damos gracias, Amén. Padre, por este tiempo, por este culto, Señor, rogando que usted, Señor, siga bendiciendo nuestras vidas, Señor. Sabemos que así será. Y apartamos este tiempo de oración, Señor. Nos presentamos delante de usted, Señor, para orar, Señor, primeramente por la petición de Sergio, Señor, que nos pide por esta vida, esta hermana que ayer nació de nuevo, Señor, que ayer oyó tu palabra, oyó tu evangelio, Señor, y lo recibió en el corazón. Gracias por su vida, Señor, y nos queda ahora rogarte por ella, Señor, para que tú la guíes en este camino, que siga dando los pasos que tenga que dar, coloca vidas que le rodeen, que le bendiga, que la guíen a ti, Señor, y que pueda seguir creciendo, Señor. Gracias por la disposición que hubieron en todos los hermanos que estuvieron ahí ayer compartiendo tu palabra, Señor, y si hubiesen otras vidas también que quizás oyeron el mensaje, recibieron al Señor y quizás también creyeron, pero no lo confesaron en ese momento con su boca, Señor. Tú conoces sus corazones, Señor, y si tu palabra llegó a sus corazones, tú lo sabes, Señor. Si oyeron tu voz, Señor, tú lo sabes, así que te pedimos por todas esas vidas, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a no dejarles ahora, Señor. La labor aún continúa, Señor, así que prepara nuestros corazones, nuestras vidas también para poder discipularles, Señor, y seguir instándoles, invitándoles acá a los cultos, Señor. Si hubiese hoy conectado a alguno de ellos, Señor, te pedimos también que tengan un tiempo hermoso esta tarde contigo, Señor, y que puedan saber que tú estás con ellos, Señor, y que han empezado este hermoso camino que nos lleva hacia ti. Así que gracias por lo que hicieron mis hermanos ayer y gracias por las vidas que oyeron, Señor. Te rogamos por ella. Y gracias por la vida de Agustín, Señor, que a tan temprana edad, Señor, está involucrado en tus negocios, Señor. Es motivo de gozo ver cómo saluda en el chat, Señor. Y gracias por toda esa familia, Señor. Te pido por ellos, Señor, no solo por Agustín, sino por sus padres, Señor, y por su hermana, Señor, para que sigan perseverando, Señor, creciendo en este camino, Señor, su ánimo de querer buscarte, de querer escudriñar, de querer ser discipulado, Señor, de querer estar delante de ti, nunca decaiga, Señor, y sean instrumentos tuyos, Señor. Sigue enseñándoles, darle el crecimiento, Señor, a todos ellos para que puedan también obedecer a todos tus mandamientos, Señor, puedan ser fieles a ti, Señor, y tú los puedas usar grandemente. Bendice a toda la familia Santo Muñoz, Señor. También nos escribe nuestra hermana Angie, Señor, agradeciéndote a ti por tus bendiciones, Señor, por Laurita, que ya está pronta a nacer, Señor, ahí en su vientre, 2,7 kilos nos dice que pesa. Así que vamos a pedir por Angie también, Señor, y acordándonos también de Arlette y de Jennifer, Señor, que están también pasando por este proceso, por esta bendición tan grande, Señor. Sabemos que ellas lo saben, Señor, que son herencia tuya, Señor, que tú concibes la vida, Señor, y tú le has guardado hasta el día de hoy. Así que te rogamos por Angie, por Arlette, Señor, y por Jennifer, Señor, para que sigan usted guardándole, Señor, y que tengamos pronto buenas noticias, Señor, y podamos gozarnos y alegrarnos, Señor. Guarda a esas criaturas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo de oración. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, ya tuvimos los 2 tiempos de peticiones que se las presentamos al Señor. Permítame antes de los avisos dar gracias a Dios porque donde yo estoy trabajando en el colegio, una fundación integral, Juan Luis Undurraga, hay una señora cocinera que se llama Soledad. Hoy día le dije que íbamos a estar orando por ella y después, antes de irse me pidió cómo se hacía. Yo le dije que era la primera iglesia bautista de Talagante por YouTube. Espero que señora Soledad está orando por usted, si está atrás del televisor en su casa, y sería bueno que se estará Jesús en su vida. Dar gracias a Dios porque le pedí la petición a mi pastor y estuvimos orando por su nieto de 2 años que por el tema COVID estaba conectado, entubado en una clínica. Estuvimos orando, pude orar por ellos todos, y el niño está en casa. Disculpe, está el niño en casa. Y pido por su mamá y su papá del niño para que oren por él, por favor. Él se llama Javier y estoy muy gozoso porque Dios me da esta oportunidad de hablar del Señor. Y estaba muy angustiado, yo lo viví en carne propia cuando Benjamín estaba en el hospital. Andrea y yo vivíamos en el hospital, más Andrea, y le pude compartir que teníamos un Dios vivo, no un Dios que está en la cruz, y espero en el Señor que ellos puedan aceptar a Jesús en su vida. Entonces por eso doy gracias a Dios y por estar acá también. Y ahora vamos a los avisos, ¿ya? La canasta de amor, damos muchas gracias a Dios porque no ha menguado. De que vino esta pandemia, hasta el día de hoy no ha menguado la canasta de amor. Y hemos sido partícipes de ella, ¿ya? Y orar por los hermanos que están administrando esta mercadería no perecible. Y también quiero pedir por las ofrendas y diezmos que la hagan directamente al hermano Carlos Núñez, una transferencia como usted quiera, o dejarla acá para la ofrenda y los diezmos. Y doy gracias a Dios porque Dios ha sido fiel, sigue siendo fiel en lo infiel que somos nosotros. No ha menguado el diezmo ni la ofrenda para los quehaceres de nuestro templo. Damos gracias a Dios. Y a la vez también quiero compartir, ayer fueron mis hermanos, un grupo de hermanos al campamento acá por el cementerio atrás del río, donde se pudieron entregar mercadería, ahí están las fotos, mercaderías a estas personas, a estas familias, y también se pudo entregar ropita. Y lo más importante, que pregunté cómo les fue a Marla, y ella me compartió que hubieron decisión. Hermanos, su mercadería, mi mercadería, su ropa, la que la está administrando la hermana María Eugenia y el hermano Alfonso, sirve para esto, hermano. No dejemos de hacerlo. No dejemos de predicar en esta área, de entregar mercadería y hablar de Cristo. Busquemos tratado, hablemos, veamos los medios, quizás va a haber otra oportunidad para hacerlo. No dejemos de hacerlo. Una bonita oportunidad de poder que personas pasen de muerte a vida por este medio que el Señor nos da y nos provee cada día de entregar esta mercadería. Entonces doy gracias a Dios por eso. El otro aviso, recordar que este domingo, si Dios quiere, nos juntamos acá, si el Señor no viene por su vida o la mía, o no viene en el rapto a buscarnos, el día domingo, el culto de adoración al Señor y su palabra. Estemos ahí conectados. A veces yo no he podido estar por trabajar, pero lo veo, después lo repito para verlo. Pero el anhelo de todos, de usted y de mí, de estar ahí conectado con su palabra y a las 11 horas de costumbre. Bueno, esos son los avisos. Ahora vamos a pasar a la otra alabanza que dice, suenen dulces himnos, gratos al Señor. De su boca y de la mía, yo me despido de ustedes y a la vez le doy un aviso. Si quieren invitarme para su casa a cenar, estoy dispuesto, si un asado o lo que sea, estoy dispuesto, hermano. Así que ustedes conocen el número de la casa, si quieren hacerlo, me pueden invitar. No como mucho. Que el Señor les bendiga, les guarde. Gloria
Hola, ¿cómo están, hermanos? Un gusto saludarles. El Señor les bendiga. Contento de poder estar acá compartiendo en este culto de oración. Espero que esté en su casa, en este culto, participando al 100%, dándole prioridad al culto del Señor, con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fuerza aquí participando de esta reunión. Así que el Señor les bendiga. Gracias por los hermanos que han participado en el chat. Pudimos estar orando y ahora vamos a ir al compartir de su palabra. Como usted bien sabe, estamos en víspera de Navidad y el domingo pasado tuvimos nuestro culto navideño. En ese culto pudimos abordar toda la temática de Navidad, como nos enseñó el pastor, haciendo hincapié en eso, que celebramos no la fecha, ¿cierto?, sino el acontecimiento. El acontecimiento es lo que nosotros celebramos, que Cristo vino a este mundo y nació y murió por nuestros pecados. Así que tuvimos nuestro culto navideño el domingo pasado y hoy, este miércoles, culto de oración, vamos a darle continuidad a lo que hemos venido haciendo los otros cultos de oración en las semanas anteriores, estudiando el libro de los Hechos. Y fíjese que hoy vamos a leer algunos versículos, vamos a estar estudiando del 9 al 14, pero el tema que vamos a compartir hoy es muy importante, importantísimo. Vamos a hablar de esperar en el Señor. ¿Por qué? Vamos a dar lectura y usted va a entender. Porque había una promesa y los discípulos en el libro de los Hechos estaban esperando algo, el cumplimiento de una promesa del Señor. Y por eso estos versículos, y principalmente el versículo 14, que es el último versículo que vamos a leer, nos va a dar una pauta, un estándar de cómo debemos esperar en el Señor. Así que les invito en casa que cierren sus ojitos, vamos a estar orando y vamos a dar lectura después a los versículos. Gracias, Padre, por esta reunión, gracias por cada hermano que puede estar acá conectado, y te pido que bendigas mucho esta palabra, Señor, y que nuestro corazón se abra, ábrenos el entendimiento, Señor, y ayúdanos, Señor, a oír tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Doy lectura, entonces usted tiene su Biblia abierta ahí en el capítulo 1 del libro de los Hechos, y vamos a leer el versículo 9 en adelante, que es lo que nos toca en esta reunión. Dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto en el cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Ha sido la lectura de los versículos del 9 al 14. Y vamos a hablar de esto que estaban haciendo los discípulos, esperando, esperar en el Señor. Vamos a ver qué se necesita para esperar en el Señor, vamos a ver la forma y cómo se debe esperar en el Señor, y vamos a ver qué cosas son las que tenemos que esperar del Señor. Así que lo primero que tenemos que establecer es entender que para esperar en el Señor previamente se necesita algo muy importante: ser un creyente. Usted me dirá, es algo obvio. Es obvio que si estoy esperando algo en el Señor tengo que ser un creyente, ¿sí? Pero es necesario hablar de esto, establecer este piso, esta necesidad. Y fíjese que hay un ciclo en esperar al Señor, hay un ciclo que debemos seguir. Ponga atención, este ciclo es: primero, creemos, con todo lo que significa eso, creemos en el Señor porque alguien nos habló, ¿cierto? Alguien nos predicó el Evangelio y creemos al Señor. Lo primero. Lo segundo, la consecuencia inmediata de que yo haya creído al Señor es: le obedezco.
quizás es la evidencia de que creo en el Señor. Es fácil decir que yo creo en el Señor Jesucristo, que creo en Dios, que creo en su palabra, pero cuando se va a poner de manifiesto, cuando se va a evidenciar que yo realmente creo en el Señor, es cuando obedezca a eso que digo que creo. Digo que creo en su palabra, entonces debo obedecer. Entonces, creo, obedezco, y en este ciclo, lo tercero es, espero. No puedo decir que estoy esperando algo en el Señor si es que previamente no he creído y obedecido. El esperar en el Señor, el tener esa esperanza, es para aquellos que realmente están creyendo al Señor y obedeciendo. Es lo primero. Esperar, entonces, es consecuencia de obedecer al Señor. Por eso yo espero. Quizás en esto de esperar en el Señor, un ejemplo que es el que más se oye, estoy pensando en algún jovencito que esté soltero, ¿cierto? Y siempre se oye esto que, bueno, ¿te quieres casar? Sí, me quiero casar. ¿Y tu esposa? Estoy esperando en el Señor a mi esposa, ¿ok? Uno se alegra cuando escuchan a un joven esas palabras, ¿cierto? Que esté esperando en el Señor, que el Señor le dé una esposa. Pero sería raro, este es un ejemplo por si acaso, sería raro que este joven que dice que está esperando en el Señor ande, voy a ocupar algunos chilenismos, algunos términos, ande como un picaflor, ¿cierto? Ande coqueteando con algunas jovencitas, ande haciendo ilusiones a algunas jovencitas y ande con una conducta que no es bíblica y que no es de un cristiano. Sin embargo, él puede decir, no, yo estoy esperando en el Señor una esposa, pero en ese esperar, ¿cuál es su conducta? ¿Es la conducta de un joven que está esperando en el Señor una esposa? Entonces, la obediencia a la palabra está muy ligada a esto de esperar en el Señor. Y aquí lo importante, no podemos decir que estoy esperando en el Señor, con todo lo que eso significa, bíblicamente, no puedo decir que estoy esperando en el Señor si no llevo una vida santa, si no ando en santidad. Es el piso, es lo primero para poder entender que yo puedo aspirar, por decirlo así, a esperar en el Señor. Primeramente es porque he creído en su palabra y he entendido que el Señor me llama a vivir una vida santa. Entonces, yo espero en el Señor cuando ando en obediencia, ando en fe a esa palabra que me manda muchas cosas. Entonces podré decir, sí, estoy esperando en el Señor. Cuando yo ande en obediencia y ande en comunión con el Señor, entonces tendrá sentido que diga voy a esperar en el Señor. Y eso es muy importante decirlo porque sabe que a veces religiosamente se impregna esta idea de esperar en el Señor y ante cualquier cosa que surge suena muy espiritual y suena muy bien decir que estoy esperando en el Señor. Y todos se gozan y todos dicen, esta es una vida muy espiritual porque está esperando en el Señor. Pero hay uno que pesa los corazones. El Señor que conoce nuestros corazones sabe perfectamente si es verdad que estoy esperando en el Señor porque llevo una vida en santidad, llevo una vida en obediencia, apartada para el Señor. Hay una dedicación, una comunión, un esforzarse por buscarle cada día y eso me trae como consecuencia que estoy esperando en el Señor. Entonces, eso es lo primero, establecer eso. No puedo llevar una vida pecaminosa con muchos hábitos pecaminosos, con muchas acciones y conductas pecaminosas y al mismo tiempo decir que estoy esperando en el Señor. No, lo primero es arrepentirse entonces porque en esa enorme misericordia del Señor, cada día que la renueva, el Señor nos llama al arrepentimiento, a examinarnos y a volvernos a Él. Y entonces cuando enderece mi corazón que se ha alejado de Dios, podré decir que estoy esperando en el Señor porque estoy obedeciendo su palabra. Eso es lo primero, como a modo de aclaración, entender que esperar en el Señor es consecuencia de tener una vida santa en obediencia al Señor. Lo segundo, versículo 14, y lo vamos a leer, porque aquí está cómo esperar en el Señor, la forma, la manera en que debemos esperar en el Señor. Fíjese el versículo 14, que está con su Biblia abierta. Mira el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Estaban juntos y ¿qué hizo el Señor a los discípulos? ¿Qué les dijo? Les mandó que no se fueran de Jerusalén. Versículo 12. ¿Obedecieron? Aquí está el ciclo que yo mencionaba. ¿Obedecieron al Señor? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Obedecieron al Señor. Y el versículo 14 está ejecutando aquello que obedecieron. Están esperando la promesa del Espíritu Santo.
¿Y cómo están esperando? Yo digo que estoy esperando algo en el Señor. Bueno, ¿cuál es la forma? Aquí está, clarísimo, el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. No existe otra forma de esperar en el Señor que no sea de esta manera, de esta forma. El esperar algo del Señor, una promesa u otra cosa, ya vamos a entrar en esos detalles, pero el esperar algo del Señor debe ser en oración y ruego. No es algo que me mantenga alejado del Señor, no es cierta situación colocarla a los pies del Señor, orar y decir, Señor, voy a esperar en ti, y yo marginarme por completo de aquella petición. Porque en la medida que no esté en oración ni en ruego, ese esperar no va a estar activo en mi corazón, porque cada vez se va a ir perdiendo la esperanza. La esperanza es aquello que espero del Señor. Y en la medida que esté esa súplica, esa oración constante, esa esperanza va a mantener vivo mi convicción delante del Señor de aquello que estoy esperando. Entonces, la forma, la manera de esperar en el Señor, nunca debemos olvidar que es en oración. Y bueno, ahí dice, puesto que estaban todos los discípulos unidos, ahí dice que es unánimes, ¿cierto? Todos perseveraban unánimes. ¿En qué perseveraban unánimes? En esta espera de la promesa del Espíritu Santo, en obediencia a aquello que el Señor les había mandado. Y aquí podemos poner quizás una petición que tengamos como iglesia. ¿Cuál es el requisito si hoy tenemos una petición como iglesia y estamos esperando en el Señor la respuesta a esa petición? Debe haber unanimidad. Debe estar toda la iglesia unánime, perseverando en esto, en oración y ruego. Eso es lo primero. Si vamos a estar como cuerpo, como iglesia, esperando algo de Dios, debemos estar unidos en el mismo sentir, en el mismo ánimo, creyendo lo mismo y esperando lo mismo. ¿Cierto? Lo otro, oración. Y a mí, aquí en oración, tiene que ver, cuando hablamos de oración, a mí me pasa, no sé si usted, lo primero que viene a mi mente es Tesalonicense, que dice, orar sin cesar. Cuando estoy esperando algo en el Señor, debe estar en mí ese orar sin cesar. Y sabemos que literalmente o físicamente es imposible que esté todo el día orando, ¿cierto? Tenemos que salir a trabajar, tenemos que hablar, tenemos que ir a comprar, tenemos que movilizarnos, pero el sentir de eso es que nunca dejar de orar y también es nunca perder esa constante comunicación con el Señor. Yo no sé, yo espero que usted cuando se despierta en la mañana lo primero que venga a su mente es ese pensamiento del Señor, esa gratitud al Señor porque abrió sus ojos. En un cristiano debiese ser así, estar en constante comunicación con el Señor. No puede ser que si amamos al Señor, que si decimos que estamos esperando en Él, durante momentos y lapsos del día nos separemos, nuestra mente se separe de nuestro pensamiento del Señor. Debe estar siempre nuestra nuestro pensamiento muy ligado al Señor, y esto es orar sin cesar. La oración entonces es estar ligado al Señor, estar en esa constante comunicación con el Señor, perseverando en oración y súplica, ruego, como dice acá el versículo 14, oración y ruego. Y la intensidad o el grado de esa súplica, de ese ruego, va a estar totalmente vinculado a lo urgente que es aquello que estoy esperando en el Señor. ¿Cierto? Hoy, un tema personal mío, hoy en día mi suegra está enferma, está en el hospital, está a días ya de ser operada, y créame que la oración de mi esposa y de nosotros allá es un ruego al Señor. Es un ruego al Señor porque hay algo urgente, hay un tumor en el cerebro que nos tiene preocupados y sabemos las consecuencias que puede traer eso. Entonces, ahí tiene un ejemplo de cuando hay algo que urge, hay algo que es urgente, esa súplica se incrementa en esa espera, en ese orar al Señor. Y acá podríamos pensar que los discípulos estaban muy cómodos ahí en el aposento alto. Sin embargo, creo que la posición en que estaba, no obstante haber visto al Señor resucitado, saber que Él había resucitado y saber que la instrucción ya había sido dada y saber que prontamente venía el Espíritu Santo, eso no los alejó de la súplica y del ruego. Había en ellos una conciencia de lo importante que era que viniese el Espíritu Santo. Por eso había un ruego, una súplica. De manera que aquí tenemos la forma en que debemos
estar esperando en el Señor. Es más entonces que decir, bueno, respecto a ese asunto, yo estoy esperando en el Señor. Es mucho más que eso. Esperar en el Señor es estar en constante oración y ruego delante del Señor. No en apatía espiritual, no en indiferencia a las cosas del Señor, no frío en el Señor, sino al contrario, totalmente activo, comprometido con mi tiempo con el Señor, en constante comunicación. Así son los que esperan en el Señor. ¿Y qué es lo que debemos esperar en el Señor? ¿Qué es lo tercero? Y aquí tenemos que poner mucha atención porque vamos a separar en dos cosas. Cuando hablamos de esperar en el Señor, son dos cosas las que esperamos en el Señor. Unas cosas son sus promesas. Y ciertamente este versículo 14 nos habla de eso, de la promesa del Espíritu Santo. Bueno, la Biblia tiene muchas promesas para los creyentes, ¿cierto? Yo voy a mencionar solamente 3. Vamos a ver ahora y vamos a ir a algunos versículos bíblicos que vamos a estar buscando. Pero también muchas veces tenemos delante del Señor peticiones que no son promesas del Señor. Y en eso también vamos a ahondar un poco, porque debemos entender cómo debemos esperar la respuesta del Señor cuando tenemos presentada delante de Él algo que no es una promesa. Amén. Y quiero que vayan en su Biblia, por favor, a Santiago. Vamos al libro de Santiago, al capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 7 en adelante, Santiago 4, 7. Y acá tenemos una de sus promesas. ¿Cuál? No sé si decir la principal, porque todas las promesas del Señor son principales, son importantes, pero ¿cuál es la promesa del Señor que debiese ser la mayor motivación en mi vida? ¿Cuál debiese ser? Su venida. Amén, dice usted en su casa. El Señor viene. El Señor va a volver en gloria y majestad, no como siervo humanamente, sino como Rey, con la gloria de Dios, con la gloria del Padre, va a volver por su iglesia. Esa es una promesa y eso va a pasar. Eso va a acontecer. Y esa es la promesa que debemos estar esperando. Ay, esperamos ese día, ¿no? ¿Aguarda usted la venida del Señor? ¿O es una emoción momentánea, pasajera, que cuando viene al culto, cuando se emociona con un himno, quizás se acuerda que el Señor viene y dice, amén, ven Señor Jesús? ¿O es su motivación diaria? Que estamos aquí de paso, que el Señor viene por su iglesia pronto, que es inminente su venida. Esa es la principal motivación. Y dice Santiago 4:7. Por tanto, hermanos, dice, tener paciencia, calma, esperar en el Señor es tener paciencia a la espera de esta promesa, tener paciencia hasta la venida del Señor, dice. Y nos da el ejemplo del labrador, dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Entonces, primeramente, hay un ejemplo de cómo debemos esperar en oración, con súplica, con oración, en comunión con Él, pero también pacientemente. Anhelamos el día del Señor, pero tener paciencia en el Señor. El Señor nos enseña de muchas formas a tener paciencia y nos exhorta su palabra también a que debemos crecer en la paciencia. Bien, aguardamos entonces la venida del Señor, que es una promesa. Lo segundo que quiero compartir, que yo le he llamado la transformación. Mire, vamos a 1 de Juan, algunos libros más adelante en su Biblia. Y aquí realmente, si usted espera la venida del Señor, también usted anhela ese día en que seamos transformados, que este cuerpo mortal, corruptible totalmente, vaya a la presencia del Señor y sea transformado en un cuerpo celestial, en un cuerpo espiritual. ¿Está esperando eso usted? Es una promesa del Señor también que este cuerpo mortal se va a vestir de gloria. Miren lo que dice 1 de Juan 3, el versículo 2, por favor. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está hablando de esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios.
¿Cuál es esa manifestación? El cuerpo celestial. Pero mire, lo que sigue, sigamos con el versículo 2. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¡Aleluya! ¿Sabe lo maravilloso de pensar en la venida del Señor y de pensar estar cara a cara con Él en su presencia? Que se va a acabar el pecado, hermanos. Se acabó esa corrupción que hay en uno, se acabó el pecado. Estando con Él estaremos semejantes a Él, estará culminada esa obra, estaremos hechos, seremos iguales a Él, porque nos está haciendo su imagen y semejanza. ¡Aleluya! Estamos siendo hechos hijos de Dios, y cuando Él venga, cuando Él se manifieste y este cuerpo mortal sea glorificado, seremos semejantes a Él. De esto está hablando y nosotros aguardamos. Aguarde ese día. ¿Usted quiere estar cara a cara con el Señor? ¿Eso es lo que espera? ¿Está esa esperanza en su corazón? ¿Que vamos a ser semejantes a Él? Qué glorioso futuro les espera a los hijos de Dios. Maravilloso, maravilloso es el Señor. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ya no habrá un velo que le cubra, no habrá carne. El velo será rasgado completamente y estaremos cara a cara con Él. Le veremos tal como Él es. Y el versículo 3, de aquí viene lo que veníamos hablando, de esa oración, esa súplica, esa comunión con el Señor, ese obedecer a Dios, que esperar en el Señor es cuando estoy en comunión con Él. El versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza, dice, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si estoy esperando ese día, es imposible que esté tranquilo con mi actitud pecaminosa. El Espíritu Santo tiene que darme testimonio que debo cambiar mi actitud, debo santificar mi vida, debo dejar de lado esas cosas que me hacen mal. Porque esto es serio. El llamado del Señor es algo serio. Entonces debo dejar de lado el pecado. Con esta esperanza en el corazón debe eso motivarme, empujarme a querer buscar más de Él y a seguir esperando en el Señor su venida y esta transformación. Debe ser así. Esa es una promesa del Señor y así va a ser. Téngalo por seguro que va a ser. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo usted hoy? ¿Está esperando en el Señor? Y no me responda evangélicamente o religiosamente, porque yo sé que la respuesta va a ser amén, inmediata. Yo espero en el Señor. Bueno, entonces, ¿está en usted este deseo? ¿Está esa santidad? ¿Está ese dar pasos de fe para dejar de lado el pecado y consagrar su vida al Señor? Si está esperando al Señor y está esperando la transformación, promesas del Señor, debiese estar eso. Ese deseo de querer ser santo, porque Él es santo. Él es santo. Así que dos promesas del Señor que debemos esperar con oración y con ruego. Una más. Hay muchas. Usted sabe, no recuerdo cuántas son las promesas del Señor. ¿Alguna ayuda aquí en el estudio? ¿Cuántas son las promesas del Señor? 5.000 promesas en la Biblia. Por ahí, un número aproximado me están soplando aquí detrás de la cámara. Yo estoy mencionando solo 3. Sí, la venida del Señor, la transformación, y ahora voy a hablar de una siempre hay que tocar este tema porque nos afecta, la provisión. Mire, vamos a Hebreos, un poquito más atrás en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 13. Nos guste o no nos guste, la economía es tema en el creyente, afecta, a veces cuando hay temas económicos complicados en los hogares, muchas vidas se enfrían y tienen conflicto con el Señor. Es una realidad en las iglesias, entonces no podemos dejarlo fuera, porque hay una promesa del Señor, que yo sé que usted la conoce. Entonces dije Hebreos 13, versículos 5 y 6, ¿qué dice? Sean vuestras costumbres, momento, ¿se da cuenta que hay promesas del Señor, la cual debemos esperar, pero siempre la palabra que coloca? Mandamiento, instrucción al respecto, la cual tenemos que obedecer. Vamos a hablar de la promesa de la provisión del Señor, pero ¿qué nos advierte primero la palabra? Sean vuestras costumbres sin avaricia, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y ahora viene la promesa. Primero, la instrucción, y ahora la promesa que tenemos que esperar. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré.
De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Ahí tenemos otra promesa del Señor, la cual tenemos que esperar con oración y ruego, pero en obediencia al Señor, en santidad, con costumbres, sin avaricia y con contentamiento con lo que tenemos hoy, con lo que el Señor nos ha dado. Amén. Dije 3 solamente, podríamos estar muchas horas hablando de las promesas del Señor y cómo debemos esperarlas y aguardarlas, pero ahí le dejo tarea para la casa, ahí tienen unos bonitos temas que podría estudiar, así que le animo a que siga usted ahí elaborando ese listado de promesas del Señor para que las aguardemos, para que esté el deseo en nuestro corazón de esperarlas y alcanzarlas. Las promesas son para nosotros, para los hijos del Señor. Y ahora quiero entonces hablar de otras cosas que esperamos en el Señor que no son promesas. Y aquí se pone más complicado el asunto. ¿Por qué? Yo no sé si usted está consciente de esto, quizás para alguno va a ser una sorpresa, pero hay peticiones que presentamos delante del Señor y aguardamos su respuesta, esperamos en el Señor la respuesta del Señor, que Él nos responda, que Él nos guíe, que Él nos muestre, pero muchas veces la respuesta a esa petición va a ser un no. Y lo que quiero mostrarles acá con la Escritura es que ese no del Señor no es falta de fe, porque no es promesa. Distinto es cuando yo estoy en petición delante del Señor, cuando es una promesa del Señor, porque como es una promesa, el Señor la va a cumplir. Entonces yo estoy en santidad guardando esa promesa. Pero tenemos muchas situaciones que van en nuestra vida, nos acompañan y nos hacen de una u otra manera presentar las peticiones delante del Señor. Y lo primero que quiero decir, amados hermanos, por favor, atención acá, que esas peticiones también deben ser en santidad. Dice, no me puedo quedar con la segunda parte del, oh ven, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces yo voy a esperar las peticiones de mi corazón y esperaré porque yo sé que el Señor me va a responder. Está bien, pero no puede quedarse con la segunda parte, porque lo primero deleítate en el Señor. No es que yo solamente quiero que el Señor me conceda las peticiones de mi corazón, es primero debo deleitarme en el Señor, y deleitarse en el Señor no es otra cosa que tener comunión con Él, que es andar en santidad, porque dice, oh cuánto amo yo tu ley, es amar la Biblia, es mi deleite, tu palabra, me deleito en ella, es como la miel, es más dulce que la miel. Como dice también el salmista, el hacer tu voluntad me ha agradado. Entonces, mi deleite, mi gozo es la palabra del Señor. Y ese gozo va a traer como consecuencia una petición del corazón vinculada entonces a las cosas del Señor. Va a ser una petición santa. Y atención, y no necesariamente es una petición espiritual, puede ser algo terrenal totalmente, pero como consecuencia de que estoy deleitándome en el Señor, esa petición terrenal de acá, horizontal, va a ser en santidad, no va a ser algo que me va a llevar a apartarme de Dios ni alejarme del Señor, sino que va a ser una petición de la tierra, horizontal, pero bajo la cobertura del Señor. Importante considerar entonces que las peticiones que presentamos delante del Señor deben ser en santidad. Aún así, presentando peticiones delante del Señor en santidad, puede que la respuesta del Señor sea un no, porque Él es el Señor. Su voluntad es santa, es perfecta, y Él es el que decide. Entonces, debo estar preparado para tener un no como respuesta en esa espera de la respuesta del Señor. Decíamos, ¿cómo debo esperar la respuesta del Señor entonces? En oración, en súplica, pero consciente que puede haber un no por respuesta. Y esto no es falta de fe. Por favor, eso es lo que quiero que quede muy claro. Cuando yo pido algo delante del Señor que no es promesa y presento esa petición delante del Señor, debo considerar que el Señor me puede decir que no. Debo considerar que el Señor me puede cerrar una puerta y no es falta de fe. Al contrario, cuando usted recibe un no de respuesta, cuando el Señor le cierra la puerta en la cara, para expresarlo así bien figuradamente, es ahí cuando se va a manifestar si usted realmente es un creyente crecido o no, si es maduro espiritualmente. Cuando el Señor le dice que no, se pone en evidencia si usted es espiritual o es carnal. De hecho, pensemos un poco, ¿cuántas vidas conocemos? Muchas vidas que hoy no están en los caminos del Señor,
que su punto de inflexión y su alejarse del Señor fue en el momento que recibieron un no de parte del Señor. Fue en el momento en que el Señor les cerró una puerta. Fue en un momento en que tuvieron una petición, esperaron en el Señor supuestamente, sin embargo el Señor dijo que no y no les vimos nunca más congregándose, por ejemplo. Podemos pensar, o quizás uno mismo también a la hora de autoexaminarse y analizar su vida puede verse en esa situación. Hay que examinar el corazón también. Entonces cuando el Señor dice que no, se pone en evidencia si realmente quiero hacer su voluntad. Mire, vamos a ir al libro de Daniel, este pasaje muy conocido aquí en el horno. Por favor, vaya a Daniel capítulo 3. Usted sabe, los 3 jóvenes hebreos que por su fidelidad al Señor fueron ahí condenados a ser quemados en el horno de fuego. Y aquí hay muchas enseñanzas aquí, muchas palabras muy interesantes que nos dan luz y nos dan entendimiento respecto a muchas cosas, pero vamos solamente a leer el versículo 16 al 18. Entonces vamos a Daniel 3, versículo 16. Dice, ya estaban próximos a entrar al horno y aquí lo que pasó algo así como que le dijeron, a ver, ¿tienes algo que decir antes de entrar al horno? Es como tus últimas palabras, por favor. Y miren lo que respondieron. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Hay mucho respeto aquí, importante eso. Está hablando con mucho respeto al rey Nabucodonosor. Versículo 18. Y si no, ¿tiene destacador en su casa? Marque esas palabras. ¿Qué están diciendo estos jóvenes? Están prontos a ser introducidos al horno de fuego y le están diciendo al rey, mira rey, ¿sabes tú, estimado rey? El Señor nos puede librar de este horno de fuego. Amén. ¿Qué estaban esperando? Seguro tenían Isaías 43 en la mente, ese versículo de Isaías 43. Cuando pases por el fuego no te quemarás. De seguro que sí. Pero ¿qué estaban considerando también? Un no del Señor. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Si el Señor me dice que sí o me dice que no, no cambiaré mi santidad respecto al Señor y mi obediencia. Porque Él sigue siendo Dios. Me diga que sí o me diga que no, el Señor va a seguir siendo Dios. Eso es convicción, eso es madurez. Es saber que vamos a entrar al horno. Sabemos que el Señor nos puede salvar, pero si no nos salva, amén, Él sigue siendo Dios. Y eso es importante entender. Entonces, usted debe estar preparado entonces cuando presenta una petición que no es promesa delante del Señor y está esperando en el Señor con oración y ruego, debe estar preparado para un no y debe estar orando por esa situación, por si la respuesta es no, para que usted reaccione bien. Debe estar orando, Señor, si se va a hacer tu voluntad y tu respuesta va a ser un no, amén. Que yo dé la nota, que yo apruebe esta prueba, que se manifieste lo que hay en mi corazón, que es obediencia a ti, que voy a aceptar tu respuesta, Señor. Mire, Mateo, vamos rápidamente a Mateo, ya vamos avanzando ya en la última recta. Mateo, capítulo 26, otro ejemplo acá. Mateo 26, versículo 39. El Señor Jesús en Getsemaní. ¿Y qué dice el 39? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí está. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el que abre las puertas y las cierra? Él es Dios. Y no va a ser como yo quiero, va a ser como tú quieres. Ese es el sentir. Entonces, cuando espera un no por respuesta al Señor, ¿le falta fe? ¿Se atreve usted a decir que el Señor oró sin fe aquí, como nos escucha mucho? Todo este evangelio de la prosperidad, que el Señor te dijo que no porque no tuviste fe, porque no creíste. No, no es así. El Señor dice no porque Él es Señor. Y Él sabe lo que es mejor para mí. Yo no lo sé. Entonces, debe estar el sentir de Cristo aquí también, que va a hacerse lo que tú quieres, tu voluntad.
Y esto es importante, cuando oramos, amados, oramos para que se haga la voluntad del Señor. Nosotros no le vamos a torcer la mano al Señor en nuestra oración. Oramos para que Él nos ayude y nos prepare y nos diga que sí, si es que el Señor concede la petición del corazón, pero si nos dice que no, oramos para que el Señor nos fortalezca en ese momento y seamos fieles a Él. Entonces, conclusión, debemos estar preparados cuando tenemos una petición delante del Señor y esperamos con fe, con oración esa respuesta, debemos estar preparados para un no también. Consciente cuando oramos de que se va a hacer su voluntad. Y el Señor en su misericordia, en su amor, siempre desciende a nuestro entendimiento y nos va a mostrar de una u otra manera su respuesta porque Él nos ama y nos va a hacer entender y nos va a mostrar con claridad cuál es su respuesta. Y si es un no, heme aquí, Señor. Amén. Pensar solamente, ya para ir terminando, añadir dos cosas. Pensar en el apóstol Pablo, cuando nos cuenta ahí en el capítulo 12 de 2 Corintios, que 3 veces pidió al Señor por su salud. ¿Sabe cuáles son muchas de las peticiones de los hermanos? Son temas de salud. Es por nuestra salud, por la salud de nuestros amados, por la salud de las personas que queremos. Y el apóstol Pablo 3 veces le pide al Señor por su salud, por ese aguijón de la carne, como él mismo dice. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Le dijo que no el Señor. ¿Esperaban en el Señor? Por supuesto que sí. El apóstol sabemos que era una vida santa, en comunión con Dios. Su esperanza estaba en el Señor. Que si oró 3 veces es porque no se quedó quieto a la primera ni a la segunda, ¿cierto? Por eso presentó esa petición al Señor 3 veces. Y cuando la presentaba, seguramente en su corazón estaba ese esperar, ese ruego, Señor, usted sabe lo complicado que es sobrellevar una enfermedad, es muy complicado. Imagínese 2000 años atrás cuando no había la medicina que hay hoy. ¿Cómo sería? En esa complicación la presentaba delante del Señor y el Señor le decía, no. Bueno, él aguardaba, esperaba con esperanza que el Señor le sanase, pero el Señor le decía, no. ¿Por qué? Porque en la debilidad el Señor se glorifica, porque se hace más poderoso en esa debilidad, porque el Señor sabe cómo hacer las cosas. Entonces considere también el ejemplo ahí del apóstol Pablo. Y para terminar, simplemente ya haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado, estamos en Hechos 1:14, en donde la palabra nos enseña cómo debemos esperar en el Señor. Hicimos mención a algunas de las promesas que debemos esperar en el Señor, que con certeza sabemos que las va a cumplir el Señor. Y también hablamos de aquellas peticiones que presentamos delante del Señor y que esperamos su respuesta y sabemos que puede que el Señor nos diga que sí y puede que el Señor nos diga que no. Pero quiero, para terminar, que quede el concepto que yo denomino el factor no lógico. Ya suena un poco enredado, pero ya me va a entender. Cuando tenemos una petición delante del Señor, cuando estamos esperando en el Señor, de la manera que la Biblia nos enseña cómo debemos esperar, nunca dejemos de considerar el factor no lógico, que es aquello extraordinario que puede hacer el Señor para cumplir y dar respuesta a esa petición. Mire, 3 ejemplos. Los más jóvenes deben entender lo que es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es aquello que hace que todas las cosas caigan, ¿cierto? Todo descienda al suelo. El Señor de la creación, cuando creó todo, cuando estableció los principios y las leyes físicas, inventó también el Señor, creó esta creación con este principio, con esta ley de la gravedad. Y puesto que el Señor la creó, esa ley se cumple, es un principio físico que hace que todas las cosas caigan. El Señor en su sabiduría lo hizo. Sin embargo, el Señor caminó sobre las aguas. ¿No es así? ¿Por qué? Él establece una ley física, pero Él es Señor de la creación y es Señor de esa ley física. Por lo tanto, eso es lo que yo le llamo el factor no lógico. Cuando tenemos una petición delante del Señor, debemos también considerar el factor no lógico, que el Señor puede hacer milagros, el Señor puede hacer maravillas. Entonces, en nuestra petición debemos tener esa expectativa y esa esperanza, el esperar con certeza también de que el Señor puede abrir una puerta donde nadie la puede abrir. Algo puede hacer el Señor. Mire, otro ejemplo es el pasaje que dice que el Señor multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces aquí es otro ejemplo de cómo las leyes de la creación no aplican para el Señor. Porque no sé si le cuesta las matemáticas, pero usted sabe cuánto es
4 por 0, 0. ¿Y cuánto es un televisor por 0? 0. Donde no hay nada, donde hay 0, no existe la multiplicación, porque el resultado siempre va a ser 0. Pero el Señor dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Eso matemáticamente es imposible. En la ley matemática no es posible. Las leyes matemáticas también las hizo el Señor. Pero Él dice que no. La matemática conmigo no corre, porque yo multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, ahí tiene otro ejemplo de cómo el Señor está por sobre su creación, porque Él es Señor. Y Él, como Señor, está por encima de cualquier ley física, matemática, química, lo que sea. En el universo, el Señor está por encima de eso. Y el otro ejemplo que me gusta también es ya que estamos hablando de esperar en el Señor, el de Isaías 40, que es muy conocido porque hay muchas alabanzas inspiradas ahí, el de las águilas, ¿se acuerda? Los que esperan en Jehová levantarán sus alas como águilas, dice. Bueno, ahí dice la lógica, dice que los jóvenes se fatigan y se cansan. Eso no es lógico. Lo lógico es que los jóvenes resistan, son más fuertes que los ancianos, los jóvenes debiesen resistir más. Y ahí no aplica la lógica. ¿Quiénes son los que debiesen tener toda la resistencia? Los jóvenes. No, pero ellos se cansan. ¿Por qué? Porque son los que esperan en Jehová, los que caminarán y no se cansarán, no se fatigarán, correrán y no se fatigarán. Así que ahí tampoco aplica la lógica, que la fuerza y el vigor están en los jóvenes. No. Por ahí también dice en Eclesiastés que no es de los ligeros la carrera. Ahí está hablando, el ligero se refiere al peso corporal, de los jinetes que iban arriba de los caballos. No es de los ligeros la carrera, la lógica no aplica. La lógica es que alguien de poco peso sea el ganador en la carrera, pero el Señor dice, no es de los ligeros la carrera. Porque el Señor es Señor. Entonces, ese es el factor no lógico que yo le animo a que usted siempre considere en sus peticiones delante del Señor. Por supuesto, esperando en el Señor, pero sabiendo que Él puede hacer maravillas. Él puede abrir una puerta donde menos lo esperamos. Porque Él obra como Él quiere y Él no está limitado a su creación, ni a la lógica, ni a la física, ni en nada. Él es Señor. Así que, amén. Le invito también a considerar eso, el factor no lógico. Bien, terminamos el día de hoy. Hemos llegado entonces a Hechos, capítulo 1. Paramos en el versículo 14 y la próxima semana otro hermano estará enseñando entonces desde el 15 en adelante este maravilloso libro de los Hechos. Amén. Le animo a esperar en el Señor, a vivir en santidad y saber que nuestro Señor tiene cuidado de nosotros. Por eso podemos estar tranquilos, contentos, gozosos, disfrutando, como nos enseñaba el pastor el domingo, disfrutando esta gracia, este estar con el Señor. Amén. Les invito a cerrar sus ojitos y demos gracias al Señor. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, que nos anima, Señor, a andar en santidad, a buscarte, a proyectarnos a lo porvenir, Señor, a tu esperanza, a eso que tú harás, Señor. Tenemos ciertamente esa certeza en nuestro corazón y esa esperanza, porque sabemos que tú cumplirás tu promesa. Tú vendrás por nosotros, Señor. Tú nos llevarás a tu presencia, Señor, y transformarás nuestro cuerpo, Señor, y te veremos cara a cara, Señor. Y esa es nuestra esperanza, eso aguardamos, Señor, eso esperamos. Y mientras estamos aquí en la tierra, Señor, con toda nuestra humanidad, con todas nuestras debilidades, te rogamos que tu palabra nos santifique, Señor. Tu palabra siempre tenga cabida en nuestros corazones, Señor, y haga esa obra en nuestras vidas, Señor. Enséñanos a esperar, Señor. A esperar como la Biblia nos enseña, Señor. En comunión contigo, en santidad, en oración y en ruego, Señor. Enséñanos a vivir esperando en ti, Señor. No confiando en la carne ni en nuestras capacidades, sino en ti. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Que tenga un hermoso momento mañana ahí con su familia. El Señor le hable también y sea un tiempo de devocional maravilloso que glorifique a nuestro Señor. Nos estamos viendo. Bendiciones. Santa la noche, hermosa la
nos envió al Salvador, una esperanza. Todo el mundo siente la luz de un nuevo día, al fin brilló. Voy a adorar a Cristo reverente. Oh, noche divina nació el Salvador. Ha nacido nuestro Rey, nos enseñó a amarnos uno al otro, su ley nos dio, su evangelio de paz.